Soy una mujer exmilitar. Hace un par de años terminé mi servicio a la nación por parte de la milicia. Sin embargo, debido a mis grandes habilidades y gran sentido de justicia, fui contactada por una organización que llevaba el nombre de la Orden del Coyote, un grupo de filósofos, políticos, psicólogos y demás intelectuales. Ellos me pagaban para acabar con la delincuencia. Jamás tuve contacto con ellos, solamente cuando me contactaban para alguna misión. Los pagos los recibía por una transacción a una cuenta. Hace algún tiempo recibí una nueva misión, en una urbe de México, cuyo nombre no mencionaré, y me referiré a ella bajo el código Aztlán. Es una misión difícil, pues el informe que me han entregado menciona que los habitantes de esta urbe han vivido bajo el control de mafiosos. Por mucho tiempo, la gente tiene miedo. Las personas que se oponen a este régimen amanecen muertos o simplemente jamás aparecen. Los índices de violencia están muy elevados y parece haber vínculos políticos con la mafia. Debo mencionar que si tuviera los recursos para luchar y cambiar esto, yo lo haría. Pero es tiempo de poner manos a la obra. Después de un largo viaje, al fin llegué a Aztlán. Recuerdo que al entrar a esa urbe, la gente me miraba con una mirada de desagrado. No los culpo. Una mujer desconocida entraba a su hogar, y sin mencionar que mi aspecto no era muy agradable, pues estos días de viaje me habían agotado. Estaba sucia. Seguí caminando. Recuerdo que era una tarde, el sol se metía por la calle de la ciudad. Seguí avanzando. Las personas me seguían observando, pero me di cuenta que parecía que me temían. No lograba entender el porqué. Seguí caminando sobre la calle cuando comencé a escuchar gritos de unos jóvenes, así que corrí para ver qué es lo que sucedía. Fue cuando vi, al fin, una escena de asalto. Dos tipos le gritaban a un joven. Acto seguido, lo tiraron y lo quitaron la mochila. Le apuntaban con una arma mientras él yacía resignado en el suelo. Todos observaban, pero nadie hacía nada. Pareciera que ya era una escena cotidiana. Inclusive, los agentes policíacos se quedaban con los brazos cruzados. Me tapé la cara con un antifaz blanco y rápidamente le disparé a uno de los delincuentes con un proyectil de dardo tranquilizante e inmediatamente él cayó al suelo, y el otro asaltante intentó golpearme por la espalda, pero logré advertir su movimiento, lo bloqueé y lo sometí, logrando así someter a los asaltantes. La gente se quedó viendo sorprendidamente mi hazaña, pero no hacía más que observar. Yo solo me perdí entre las calles de la ciudad. Después de esa ocasión seguí combatiendo los crímenes incontables meses, pero jamás utilicé violencia. En lugar de los hechos, dejaba una marca. Era una silueta blanca de una garza. En ocasiones logré ver que en los medios de comunicación se hacían reportajes sobre mis hazañas. Televisión, radio, periódicos, todos estaban hablando de mí. Al parecer la gente comenzaba a despertar. Comenzaba a ver que no todo estaba perdido. Despertaba de ese letargo. Ahora sabían que no deberían ser conformistas y que podían exigir sus derechos. Salva al mundo con lo que sepas hacer. Después de esto, me retiré de la marcha. Recuerdo un hecho crucial en esta lucha. Un grupo de jóvenes estudiantes se encontraban en una marcha cerca de un parque de la ciudad. El cambio comenzaba. La gente por fin salía de su ignorancia. Comenzaron a exigir igualdad. Yo me encontraba en los alrededores vigilando, cuando de pronto de la nada salieron un par de camionetas azules y negras. De estas descendieron unas personas encapuchadas y armadas. Estas personas no dejaban ver su rostro. Comenzaban a amenazar a los estudiantes. Los querían silenciar. Los estudiantes comenzaron a gritarles varias cosas. Alcancé a distinguir algunas palabras como «fuera malvivientes», «fuera vagos», «delincuentes ignorantes». El peligro era evidente, así que decidí tomar medidas sobre la situación. Busqué un lugar donde pudiera tener un tiro más limpio. Tiré una ráfaga de dardos tranquilizadores sobre los encapuchados, y los estudiantes me ayudaron a someter a algunos. Cuando vi que algunos estudiantes comenzaron a golpear a algunos encapuchados, los detuve. Les hice entrar en razón. La violencia no es la solución. La violencia genera más violencia. Los estudiantes lo soltaron.
y les disparé unos dardos a los encapuchados para neutralizarlos. Después de esto, decidí darle un mensaje a los estudiantes y a los medios de información que estaban grabando en estos momentos. Y grité muy fuerte: salva al mundo con lo que puedas y lo que sepas hacer. Después de esto, me retiro de la marcha. Después del incidente de las marchas de los estudiantes, comencé a estudiar el origen de las personas encapuchadas. Aparentemente, eran policías que habían sido contratados por los mafiosos para hacer el trabajo sucio. Esto me puso a pensar la gravedad del problema. ¿Cómo podía ser posible que las policías fueran contratados para exterminar al pueblo cuando el arma que portaban debían ser para protegerlos? Estos policías eran corruptos e infundían el miedo ante la sociedad. Seguramente había mucho más allá de ellos. ¿Cómo podía hacer que se unieran a mi causa? Después de algunos días, en el noticiero también se comenzaron a rumorar sobre que las personas encapuchadas de las marchas eran policías que habían sido contratados para hacer el contragolpe contra los estudiantes protestantes. La mañana siguiente, un oficial de policía amaneció muerto. Esto me enteré gracias a los periódicos locales. En estos periódicos se decía que él era el informante que proporcionó la información sobre los policías contratados para hacer el contragolpe en la marcha. Al leer esto, me dio la impresión de que tal vez la policía no solo era corrupta, tal vez también tenía miedo. Temía por su seguridad y la de sus familiares, y por eso seguían las órdenes de los que les daban los mafiosos. Esto lo comprobé un día cuando detuve a un intento de secuestro. Un policía se me acercó y me dio las gracias por salvar a la jovencita que estaba por ser raptada. Aproveché el momento para preguntar sobre los mafiosos. El oficial no pudo evitar reflejar una cara de exaltación y miedo. Temeroso me comenzó a explicar que los mafiosos tenían un dominio total sobre la ciudad y que muchos policías temían por su seguridad y de sus seres allegados, que al igual que el oficial que había sido asesinado, todo aquel policía que se pusiera en contra de los mafiosos lo mataban o lo desaparecían. A esto yo respondí que eso cambiaría, que yo había venido a cambiar esta atrocidad, y el policía se sintió más tranquilo y se retiró del lugar. Pero ahora el problema sería hacer que todos los policías dejaran de tener miedo. Los ciudadanos ya comenzaban a dejar de sentirlo y levantaban la voz para exigir seguridad. Pero, ¿cómo podía hacer que los policías dejaran de temer y confiar en mí? Tras días de idear un plan, se me ocurrió uno para que los policías confiaran en mí, que vieran que no estaban solos y que podían elegir un mejor camino. Decidí hacer una denuncia al departamento de policías. La denuncia trataba sobre unos delincuentes menores. Eran vendedores de droga. Nos encontrábamos en un baldío. Yo observaba de lejos cuando los policías llegaron al lugar. Hubo una pequeña riña. Los policías fueron sometidos y estaban a punto de ser asesinados. Así que saqué mi arma de largo alcance y cargué el arma con un dardo tranquilizante. Tenía a los delincuentes bajo la mira, pero mi pulso se comenzó a acelerar y me impedía tener un blanco fijo, así que tomé unas pastillas de diazepam para controlar mi pulso. Accioné el gatillo y los delincuentes quedaron neutralizados. Fui con los policías y los levanté, ya que estos habían sido atados de pies y manos. Ellos me agradecieron, me dijeron que ahora se querían unir a la causa, que ya no querían seguir viviendo con miedo. Para mi suerte, en esos momentos, una cadena televisiva grabó los hechos de cómo los policías fueron rescatados. Muchos otros policías lo vieron gracias a esa cadena televisiva y ahora sabían que podían luchar, que no estaban solos, que podían confiar en mí, que podían ser valientes. Después de tanto tiempo de terror, la gente había abierto los ojos. Al fin se daban cuenta cómo había jugado y creado necesidades que realmente no les servían. Habían enviciado a muchos muchachos, habían infundido el terror con el paso del tiempo, habían transformado a la ciudad en una ciudad de conformistas. Ya no más. Ahora al fin salían de su ignorancia, comenzaban a ver la verdadera necesidad,
lo urgente que era un cambio a esta ciudad tan podrida. Ahora contaba con más simpatizantes, ciudadanos e inclusive ya tenía a policías de mi lado. Pero ¿cómo podría afrontar esta vez a los mafiosos? A pesar de que el número de mis simpatizantes habían aumentado considerablemente, los mafiosos aún tenían el control sobre algunos policías. Esta vez no era como las peleas que había tenido antes. Esta vez son los pesos gordos. Pero más importante, ¿cómo podría acabarlo sin el uso de la violencia? Todo este tiempo he dicho que la violencia no es la solución. Es por eso que a todos los demás delincuentes solo les he disparado dardos tranquilizantes. Inclusive ahora, ya siento miedo. Pero hemos llegado tan lejos. No me puedo rendir a la mitad del camino. No le puedo dar la espalda a Aztlán. No le puedo dar la espalda a toda la gente que ha confiado en mí. Sigo combatiendo a los criminales que puedo mientras realizo un plan para poder derrumbar a los líderes de la mafia. Me asusté algunos días, investigando a los mafiosos e ideando un plan para poder llegar a ellos. De pronto veo las noticias, una campaña que estaba en contra del régimen de los mafiosos y utilizaba mi señal, la garza blanca. La garza blanca era el símbolo que me representaba. Ahora veía que la gente ya era más consciente. Al paso de algunos días más, las calles se comenzaron a llenar más de estas propagandas de la campaña. Muchas de estas propagandas tenían este mensaje: abundancia. Si eres inteligente, si no te dejas envenenar, si eres valiente, si ves más allá de tus tragedias. Este mensaje parecía inspirar a la gente, les subía la moral y les daba esperanza. Escuchaba por la calle: ¿qué habrá pasado con la garza? Fue entonces cuando me decidí. Era hora de irnos por los mafiosos. La gente ya estaba lista para luchar por su libertad. La llama, la vitalidad del pueblo estaba a rojo vivo. Era ahora o nunca. Durante tanto tiempo habían sido sometidos por una monarquía autoritaria de mafiosos, los cuales eran capaces de torturar y matar. Infundían el miedo para obtener el control sobre las personas. Su ambición de poder les había llevado a hacer atrocidades, con tal de tener el control de la ciudad. Ahora eso cambiaría. Decidí ir al departamento de policías donde todos los policías se encontraban allí. Ya eran mis simpatizantes, y ahora organizábamos un operativo para capturar a los mafiosos. Reunimos los planos del edificio donde se encontraban los mafiosos. Algunos policías que habían estado dentro proporcionaban información de la seguridad, cómo estaban ubicadas las oficinas, los escondites y todo tipo de detalle. Después de analizar todos los detalles, decidimos abordar el edificio desde la azotea, para evitar en lo más posible enfrentamientos. Todos llevábamos pistolas de dardos tranquilizantes, pues nuestro objetivo era capturar a los mafiosos y no matarlos. Cuando al fin llegamos al edificio, comenzamos a ejecutar la operación. Al entrar al edificio, nos movíamos entre los largos y angostos pasillos lo más sigiloso posible. Cuando por fin descendimos 4 pisos, empezamos a ver actividad de vigilancia. Pero gracias a que las pistolas de dardos no hacen tanto ruido como las de detonación de una pistola de municiones de plomo, logramos infiltrarnos con realmente poco esfuerzo. Cuando llegamos al despacho de los mafiosos, los disparos no se pudieron evitar. Afortunadamente, nadie resultó herido gravemente. Habiendo neutralizado a los mafiosos, salimos del edificio y en esos momentos fuimos captados por las cámaras de distintas cadenas de noticias. Ahora la gente sabía que estaba segura, que todos sus derechos por fin serían respetados. Al fin tendrían salud, una vivienda, no serían golpeados, podrían expresarse libremente. Sabían que por fin, después de tanto tiempo, eran libres. Después de haber capturado a los mafiosos, la mafia realmente no había desaparecido del todo, pero esta vez era muy débil, y ahora con los ciudadanos que habitaban Aztlán ya eran muy reflexivos, inteligentes, valientes, prósperos y humildes. Ya no apoyaban a esta mafia, y poco a poco fue perdiendo su poder y al fin Aztlán fue libre. He hecho lo que he podido. Ahora depende de los líderes de Aztlán, los políticos, el pueblo, ya libres al fin de sus cadenas, serán ellos quienes puedan juzgar a sus gobernantes y quitarles el poder.